lo extrañamente rápido que está haciendo este juicio. Todos les van a leer en eso algún interés hubo en que esto salga pronto. Y como el año que viene es año electoral, esto sale pronto ahora porque tiene que salir una condena a Galá el año que viene, porque Galá era... ahí el senador Marcón me llamó para ayudarme. Sí, esto no puede ser, vamos a hacer esto o lo otro. Sí, ¿a dónde va este? Porque este nunca habló conmigo. Y cuando terminaba la charla, mira, y te pregunto, porque no tiene nada que ver con lo tuyo lo vamos a defender y demás. ¿Qué pasa con el caso de la... Ahí sí, se comunicó conmigo otro veces más por WhatsApp y ahora ya hace 3 días que no atiende, no contesta. Yo te sigo preguntando que cómo va lo mío. Narcosocialistas, perdón, no pensé que era tan así, pero bueno, es así. Y había todo un grupo de gente que habían sido ya elegidos acá por el Colegio de Abogados y por un funcionario que era de Franja Morada. Hubo 3 concursos más y en todo me abucharon. Yo era el que tenía que entrar y me sacaban, pero nunca fue tan grosero como en eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hacía tiempo que no hacíamos algún módulo. Estábamos esperando material importante para ser abordado, para tratarlo, para discurrir en un análisis respecto de alguna información que nos ha caído en nuestras manos y que tiene un carácter verdaderamente tan revelador como escandaloso. Parte de esto que voy a poner al aire, parte de lo que vamos a compartir con toda la audiencia del norte de Santa Fe y espero también de la provincia y sus estamentos gubernamentales, sus resortes, el carácter digno a partir del accionar de estos resortes que vienen a poner o tendrán que poner tranquilidad de una vez por todas en esta provincia, atento a algunas cosas que pasan. Parte de este material que usted escucha, que tal vez no lo entienda, que es un compendio que hemos hecho como a modo de presentación de lo que vamos a compartir, o adelanto, tal caso de lo que vamos a compartir en este módulo, particular módulo. Nunca hemos empezado el programa así, pero tiene un abordaje excepcional porque el material, le aseguro que es excepcional. Las palabras de quien habla es de un fiscal de la ciudad de Reconquista. Podremos sintetizar más o menos en 3-4 palabras, en 3-4 frases, lo que adelanta este informe que vamos a compartir con ustedes. Radi narcosocialistas. Yo había escuchado el término narcosocialista que se hizo bastante popular en algunos años atrás, que lo tienen como referente a quien es uno de los posibles precandidatos a gobernador cuando hablaban del narcosocialismo. No voy a dar el nombre, usted lo va a asociar de manera rápida. Este fiscal habla de Radi narcosocialista. En cierta forma sintetiza la composición de socios mayoritarios de lo que fue el Frente Progresista Cívico y Social. Frente Progresista Cívico y Social, en cuyo gobierno se llevó adelante una reforma judicial, se dejó un viejo sistema de lado que no era bueno, esto convengamos, y se puso en marcha un nuevo sistema que en apariencia y en teoría funcionaba o debería haber funcionado mucho mejor que el viejo sistema. No parece que fuera así, y esto no es una opinión de Hugo Cracoña, porque el que denuncia esto es un fiscal. Es un fiscal de la ciudad de Reconquista. Muchos colegas de este fiscal, muchos abogados del mundo de la justicia o de la abogacía, seguramente están reconociendo la voz que acaban de escuchar. El caso Galás es sin duda una bisagra, un punto en el que quedan atrás algunos aspectos y recomienza en términos de análisis por lo que significó en materia de atención y de revelaciones de ese propio caso. No solamente desnuda el funcionamiento de la justicia, que es lamentable, sino también cómo se cola o se cuelan lo más perverso y miserable de la parte política.
los audios que vamos a poner al aire, los audios que vamos a compartir, revelan ambas cosas. Revelan ambas cosas. Como las miserias humanas, como las ambiciones, como los acuerdos, las palabras que a veces no se cumplen, en el marco de dos poderes, estamos hablando de poder judicial y poder legislativo, empiezan a pasarse factura. Y hoy le digo, el caso Galás, cuando usted termine de escuchar, porque tenemos 3 segmentos, 3 audios que vamos a poner al aire, o 3 fragmentos, digamos, de una grabación, dejan al desnudo, o quedará la conclusión de que Galás es apenas un puntito negro en un tablero en el que a nadie ya le importa mucho Galás. El caso Galás, al hacerse mediático, al exponerse del modo que se expuso, a partir de una foto que se publicó, que es esta que estamos mostrando, con Marcón en los tribunales, 2 días después, o un día después, creo que sale anunciándose 2 cosas bastante desagradables. La primera era que a la víctima la querían, y la quieren, porque este pedido aún persiste, hacerle un test psicológico. ¿Qué significa eso? Que la propia justicia está dudando de la víctima, cree que tiene brotes psicóticos o brotes fabuladores, y de esa manera generar desde ahí una duda que favorece claramente, o en aquel momento podría favorecer claramente a Galás. Y lo segundo que queda de este tema es que todo lo que representa ese mundo Galás se cuela una interna política entre Marcón y el propio Dionisio Escarpini, el actual senador. Ambos son senadores, uno es provincial y el otro es nacional. Y lo que representa Galás tiene que pasar al olvido. No puede seguir permaneciendo en el colectivo social, porque esa esfera olor a podrido perjudica enormemente los intereses políticos del gran poder de la localidad de Avellaneda, que como sabemos es la municipalidad de los radicales, y las 2 senadurías que detentan hoy un poder que no parece que estén trabajando de un modo muy coordinado. Todo eso en el marco de un escándalo que se da en un caso en el que el propio violador sigue suelto, prácticamente suelto. Han revictimizado a la víctima y aparecen pases de facturas de un fiscal en el que parece que no le han cumplido algunas palabras, deja claramente la posición de cómo se trabaja en este contexto cuando aparece la política, y Marcón es nombrado varias veces en este informe, dejando entrever que es el elemento de presión por parte de la política hacia la justicia, no para salvarlo a Galás, para salvarlo a Galás, es para salvar la propia ropa, es para salvar el propio estado de poder de la localidad de Avellaneda, su dinastía, y esta interna que entre Marcón y Dionisio, se agiganta aún más y que promete escándalos de proporciones y de ribetes. Vamos a poner el primer audio para escuchar a un fiscal, que es precisamente el fiscal de la causa Galás. Estamos hablando de Gerosa, el doctor Gerosa. Yo concursé para juez de primera instancia en lo penal, en Santa Fe, en Rafaela, en Vera y en Las Toscas. Al final del proceso, como hubo gente que salió de la lista porque fue para otro lado, quedamos 23 y yo era el cuarto. Y eran 9 cargos de jueces. Orden de mérito cuarto, 9 cargos de jueces, era primero en Vera, primero en Las Toscas, cuarto en Santa Fe, segundo en Rafaela, y me van a nombrar en algún lado. Pues propusieron para nombrar del 1 al 3 y del 5 al 10. Yo hice una nota a la comisión de acuerdo de la Cámara de Senadores que me costó
enojo de una persona que trabaja acá, que es de Avellaneda, y que casualmente, estando bastante más atrás que yo en la lista, la propusieron y me iba a estar acá. Ahí el senador Marcón me llamó para ayudarme. Sí, esto no puede ser, vamos a hacer esto o lo otro. Sí, bueno, sí, pásame copia, sí, le doy la copia. Y yo ahora ya hablo con esto, te voy a llamar a fulano, mengano. Sí, cómo no. Sí, ¿a dónde va este? Porque este nunca habló conmigo. Y cuando terminaba la charla, y ahí te pregunto, porque no tiene nada que ver con lo tuyo lo vamos a defender y demás. ¿Qué pasa con el caso de la... Ahí me dice, ¿qué va a hacer? Sí, estamos viendo, pero no hay una posibilidad de acuerdo. Sí, hay alguna posibilidad, pero bueno. Galás quiere cosas que no existen en la ley. Sí, hago dos o tres boludeces y lo corté. Así que sí, fue la única vez que me llamó para interesarse por mi caso, pero salió lo otro, se no era lo otro. Lo hizo era una excusa que le vino como anillo al dedo. Se comunicó conmigo 2 o 3 veces más por WhatsApp y ahora ya hace 3 días que no atiende, no contesta. Yo te sigo preguntando cómo va lo mío. La primera parte que revela datos importantes de la causa. Usted recordará, esto más o menos pasaba en diciembre, cuando se anunciaba el no inicio de la causa Galás, y al mismo tiempo se decía que se tenía que hacer un test psicológico psicológico a la propia víctima. ¿De qué habla Gerosa en este primer párrafo? Es revelador esto. Cuando aparece un nuevo sistema judicial había que nombrar fiscales. La parte importante de este nuevo sistema es que apareció la figura del fiscal, aparecieron la figura de los fiscales, que es un elemento importante en lo que hace al juicio. El anterior resolvía solamente el juez, por eso se decía que era una justicia inquisidora. Aparece la figura del fiscal, aparecen más componentes, lo que garantiza un poco más de equilibrio, más análisis, más procesos, y los posibles errores que comete la justicia, meter en cana a un inocente, por ejemplo, bueno, se reducen considerablemente porque son más los componentes que analizan las pruebas, los contextos, y los procesos son más elaborados. A la hora de elegir los fiscales, y estas denuncias ya habían aparecido años atrás, donde lo tenían al propio Puyaro, en unos audios, desnudando cómo se acomodaba, por ejemplo, en el tema de concurso, no solamente en el orden, en la justicia, sino en lo que hacía particularmente a la policía. Puyaro en aquel momento no era otro que el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo que dice Gerosa es que, paralelamente, en ese contexto y en ese mismo tiempo, también la justicia amañaba ciertas reglas para nombrar fiscales de un modo que terminen cayendo la bolilla o los nombramientos a muchachos amigos. Gerosa, según lo que cuenta, él fue bochado, le quisieron robar, dice, las ponderaciones que él había logrado en cada concurso. ¿Qué quería Gerosa? Quería ser juez. Gerosa no tiene el cargo de fiscal casi como una segunda opción. Él quiere ser juez. Cuando lo llama Marcón, que dice Gerosa, y esto lo admite en el propio audio, lo llama Marcón en un contexto como este. Mientras tanto, el caso Galás estaba tomando ribete público, estaba tomando dimensión e indignación en muchos sectores de la sociedad. Lo llama Marcón por su caso, es decir, por el pedido que él tenía y los reclamos que él tenía frente a lo que entendió que quedó fuera de la posibilidad de ser juez, habiendo tenido los méritos correspondientes según los propios procesos. Entonces me llama por lo mío, dice Gerosa, y después me pregunta por Galás. ¿Qué significa? Si uno puede leer en entre líneas eso. Es muy raro que un senador en un contexto como ese, hay que mantener la independencia de los poderes. Galás, en ese momento el caso Galás estaba tomando dimensiones, insisto, muy particulares. Entonces en ese contexto,
cuando Marcón ya había salido en las fotos, ya había sido escrachado por redes sociales y muchos medios de comunicación por haber estado en tribunales sin que Marcón pueda explicar la presencia, su presencia ahí, que justamente coincide con horas previas a al anuncio del no inicio del juicio. Lo llama, según Gerosa, le pregunta cómo está el caso de él, le está preguntando cómo está tu pedido para ser juez. Le está diciendo: yo te puedo arreglar la carpeta, yo te puedo conseguir el cargo que vos tanto querés. Y le pregunta por el caso Galás y si hay posibilidad de arreglo del caso Galás. Dígame, en un contexto como ese, ¿qué significa eso? Tiene un solo significado: dame lo que yo te pido y yo te doy lo que vos querés. Un arreglo entre compadres. Lo que dice luego Gerosa es: nos seguimos comunicando por WhatsApp, hemos hablado algunas veces y hasta hace 2 o 3 días teníamos una fluida comunicación, y a partir de este hecho Marcón no me atiende más el teléfono. Claro, no atendió más el teléfono cuando Marcón empezó a aparecer en los medios de comunicación. Nos estamos ubicando en ese contexto y en ese espacio del tiempo. Pero Gerosa sigue hablando. Ese día estaba muy revelador, estaba muy en carácter ante la necesidad de explicar parte de sus frustraciones en términos de ambiciones, que las tiene, y en lo que él entiende que ya pasó por un proceso en el que demostró que puede ocupar el cargo, y que los narcosocialistas se lo sacaron prácticamente de la mano, como a otros tantos, en un verdadero escándalo que se dio justamente en ese contexto a partir de nombrar la nueva estructura, los personajes de esta nueva estructura jurídica de este nuevo sistema judicial, en el que Gerosa evidentemente no está muy cómodo, porque le dieron prácticamente un premio consuelo. Llamados extraños en un momento muy particular de Marcón, donde le pregunta cómo estaba su carpeta y al mismo tiempo le pregunta cómo estaba el caso Galás. Pero como dije, el fiscal sigue haciendo revelaciones en este audio. 4 veces concursé, las 4 veces me quisieron joder. La primera vez fue para ser fiscal. Los requisitos eran aprobar los exámenes, sacar más de tanto, de 40 creo que. Yo saqué 58, 57 y medio, 58. Pero resulta ser que este concurso estaba manejado por los narcosocialistas, perdón, porque no pensé que era tan así, pero bueno, era así. Y había todo un grupo de gente que habían sido ya elegidos acá por el Colegio de Abogados y por un funcionario que era de Franca Morada, en Santa Fe también, en Rosario más o menos, en Rafaela más o menos, y la mayoría de ellos no llegaron a 40 puntos, llegaron afuera. Entonces, ¿qué inventaron? Bueno, los que sacaron menos de 60 van a ser fiscales adjuntos, y los que sacaron más de 60 pueden ser fiscales titulares, pero eso no estaba en el concurso. Eso a mí me jodía, pero como jodía a mucha gente en toda la provincia, hubo un escándalo. De ahí dieron marcha atrás. En esa época el orden de mérito que mandaba el Consejo de la Magistratura era obligatorio para el juez, para el gobernador. Entonces eran 3 fiscales titulares, yo quedé fiscal titular. Pero ¿qué hicieron? A partir de eso, lo cambian los narcorradicos socialistas y ponen por decreto que es facultativo el orden de mérito. O sea, que no se sigue el orden de mérito y puede poner cualquiera. Y a partir de ahí hubo 3 concursos más y en todo me abucharon. Yo era el que tenía que entrar y me sacaban, pero nunca fue tan grosero como en eso. Audios reveladores sí los hay, ¿no? Audios reveladores sí los hay. Le está dando a entender de que los concursos son casi una puesta en escena, casi un acting, que no le importa a nadie. Se termina nombrando a los que quiere. A los que quiere el poder o los que son fruto de un arreglo, de un acuerdo, generalmente político, se acomoda a punteros. Claro, ahí no puedes poner cualquiera, tenés que poner un abogado y alguien que tenga pretensiones. Pero en definitiva, los cargos en el Poder Judicial
y particularmente por lo que dice Gerosa en Fiscalía, no los ocupan los más dotados ni los que más califican, sino los amigotes de. Gerosa está diciendo que cuando se nombraron a los fiscales, más allá de los resultados de los concursos, los componentes dentro de lo que se encuentra el Colegio de Abogados ya habían decidido quién era el fiscal. Eso está diciendo Gerosa. Volvemos al caso Galás, en este caso, y este es el último audio que ponemos, donde Gerosa explica por qué de la necesidad de acortar los procesos, de que el caso Galás se termine en forma inmediata. De ahí, ¿se acuerda cuando publicamos el abreviado, que prácticamente se lo impusieron a la víctima? Fueron a la casa a llevarle la carpeta para que firme. La víctima finalmente decidió no firmar, terminó en un bochorno. Hay una foto del propio Gerosa ingresando a la casa de la víctima, yo nunca había visto esto, pidiéndole por favor que firme el abreviado. En una parte dice, Galás pide cosas que no se pueden dar. ¿Y qué pedía el poder político? ¿Un juicio abreviado rápido o fecha inmediata para el inicio finalmente del juicio? Porque no quieren empalmarlo con un año electoral porque lo va a salpicar y eso puede tener un costo político altísimo. Esto lo dice el propio Gerosa, donde también admite que lo llama Marcón, donde le pregunta por si cómo arregló el problema, la denuncia que tiene para ocupar un juzgado en la provincia de Santa Fe, que al mismo tiempo le pregunta cómo está el caso Galás, hay posibilidades de arreglo. Como le dije, pongan todo eso en un contexto. ¿Y qué le va a decir? Y el tercer pedido, que en este audio incluso Gerosa habla de presiones del poder político a los jueces, lo dice en forma literal, es que se haga un abreviado o que el juicio empiece en forma inmediata, porque a Galás hay que condenarlo de manera rápida, lo más lejos posible de las elecciones, de la fecha de las elecciones, porque además pertenecía a la municipalidad y a un tal Monzón, que no sé quién es el tal Monzón del que habla Gerosa, y porque además eso representa lo que fue para el poder político de Avellaneda una referencia con Dionisio Escarpín. O sea, todo lo que es de Escarpín en este momento en Avellaneda y lo que tiene poder hay que sacárselo de encima. El caso Galás pone una chaveta muy incómoda en este contexto y que no solamente representa lo que era y lo que fue la gestión de Escarpín, sino que tiene una connotación muy fuerte, que desprende, digamos, mucho olor a podrido que los va a llevar puesto verdaderamente a todos. Por eso la necesidad del abreviado, o en tal caso, o en su defecto, si el abreviado no estaba, no se pudo, bueno, el juicio en forma inmediata para ponerlo lo más lejos posible de las fechas de las elecciones de este año, donde se van a elegir gran parte de todo lo que en términos electivos se puede elegir en la provincia. Intendente, presidente comunal, intendente, concejales, diputados, senadores, gobernador, bueno, en fin, se elige prácticamente todo. En un contexto en el que Galás es definitivamente una incomodidad. Es decir, Gerosa quiere que le permitan resolverle lo que él entiende que es un derecho. Yo creo que sí, pues si ha tenido concursos y lo ha ganado legítimamente, o ha estado en lugares expectantes en la que le corresponde un juzgado, la pregunta es por qué no se lo dieron, y es lo que él entiende que se lo dieron a gente que calificó menos que él, y que por política precisamente, y donde el poder político quiere y pide este favor. Lo que queda en claro es que a Galás no le importa a nadie. Lo triste es que tampoco le importan la víctima. Se sigue jugando en un tablero de ajedrez de toma y daca a ver cómo resolvemos esto, pero ¿qué me llevo yo y qué te llevas vos? ¿Qué te llevas vos? El último audio revelador del fiscal Gerosa, fiscal de la causa, Galás, en la que en un día que decidió decir muchas verdades, más allá incluso de aquellas que el propio Gerosa puede sentirse orgulloso. No tenemos fuerza, dejarlo que vayamos viendo cómo vamos operando y se equivoca. Yo hoy ya hablé de lo extrañamente rápido que se agendó este juicio. Todos van a leer en eso
algún interés hubo en que esto salga pronto. Y como el año que viene es año electoral, esto sale pronto ahora porque tiene que salir una condena a Gala el año que viene, porque Gala era de la municipalidad de Carpini y de Morón. Vamos a seguir metiéndole, ya puse lo de previamente el jueves, no entendió los argumentos, los traté de no pegar los argumentos que yo vencí, y entonces se ordenó una pericia sobre la víctima, pero vamos a discutirlo porque no corresponde. Eso también deja entender que los jueces están siendo presionados. Y nosotros no tenemos poder de presión, lo único que nosotros tenemos. A medida que se nos vayan dando las posibilidades, vamos a saber. ¿Qué quiere que digamos? Estuvo Marconi ayer. Sí, estuvo. No sabemos de qué habló. La cuestión que hagamos es. Ahora, ¿qué podemos decir? A ver, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero... Aspiramos a que estas revelaciones que hace el propio fiscal Gerosa sean revisadas, sean atendidas definitivamente por todos los estamentos del Estado que corresponden, porque lo que cuenta es lo que venimos sospechando y lo venimos denunciando, incluso a instancia de comisiones desde hace mucho tiempo, hoy revelada y contada en primera persona. Contada en primera persona. Así funciona el sistema judicial en la provincia y así funciona el sistema judicial y particularmente Fiscalía de la ciudad de Reconquista en el norte santafesino. Nos reencontramos en otro módulo. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Gregorio.